Muy bien, entonces nos ponemos cómodos para poder estudiar la palabra de Dios y pensando en este evento tan bonito que es sentarnos, escuchar la escritura, vivir un tiempo con la palabra, pienso, a través de los años Dios ha sido fiel, pero ha sido fiel porque hemos visto, como decía el salmista, por las mañanas tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Así es como podemos contemplar todos estos años que Dios nos ha traído de la mano. ¿Cómo poder interpretar estos años que Dios nos va a regalar? ¿Cómo poder interpretar un enfoque correcto de la iglesia de ahora en adelante? Muy bien, muy fácil. Me metí en el libro de Transición, uno de los libros clave para entender un proceso de plan de Dios acerca de la llegada de su Hijo, Jesucristo, la culminación de la oportunidad incansable que Dios le dio al pueblo de Israel una y otra vez, lo vamos a estudiar, y este comienzo glorioso, ¿cómo hizo la iglesia? Ustedes dirán 19, 20 años, es mucho para realmente poder vivir de esta manera y tener la fuerza para continuar. Sin embargo, yo veo ahí en la escritura que los problemas eran el éxito para formar un carácter, las incertidumbres era lo mejor para buscar la palabra de Dios, un tiempo que vivimos con mucha incertidumbre. Por eso, sin más, vamos a ir ahí a la historia. Yo puse un título especial. El título es Haz que lo principal sea totalmente principal. ¿Escuchaste bien? Haz que lo principal sea totalmente principal. Cuando estamos viviendo un tiempo de transición, cuando estamos viviendo un tiempo de cambio, tenemos que buscar esta elocuencia. Haz que lo principal sea totalmente principal. Ahora, ¿qué es lo principal? ¿Qué es realmente lo principal para una iglesia? Bueno, yo me tomé el atrevimiento de ver por qué la iglesia cuando arrancó comenzaba a tener realmente problemas y tenía que buscar la ayuda de Dios para continuar. Porque realmente ojalá tuviéramos hoy este problema. El problema de ellos era el crecimiento. Palabra clave, crecimiento. Yo voy ahí a capítulo 2, versículo 41, y encuentro que 3.000 personas se añadieron a la iglesia local. Avanzo y en el capítulo 2, versículo 47, dice que diariamente se iban añadiendo, a través del evangelio, a través de predicar la palabra, se iban añadiendo más personas al plan de Dios, pero diariamente. Capítulo 5, versículo 19, explota y dice que 5.000 personas se añadieron a la iglesia en ese día. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú puedes pensar que esta clase de problema hoy lo tengamos? ¿Quién dice amén? Amén. Porque no solamente eran 3.000 diariamente, 5.000, sino que voy ahí a Hechos capítulo 6, versículo 1, y dice que se multiplicaron. O sea, todo esto que se iban añadiendo ahora se multiplicaban. Imagínate, celo, envidias, prohibiciones, persecuciones. Amén. Porque era algo grotesco, la obra de Dios estaba a full. Yo espero que estés a full pensando qué es esto que estamos celebrando de poder estar con vida en el plan de Dios. En quinto lugar, veo en capítulo 6, versículo 7, se multiplicaron grandemente, así dice la Biblia. Se multiplicaron grandemente. 5 puntos. Capítulo 2:41, 2:47, 5:19, 6:1 y 6:7 de Hechos nos habla que grandemente se iban multiplicando. ¿Por qué te estoy poniendo como título haz que la principal sea totalmente principal? Porque en este tiempo de pandemia podemos confundirnos. Hoy la iglesia vamos a poder decirle a nuestros hijos, a aquellos pequeños que nos están acompañando en esta vida, una cosa fue la iglesia antes del COVID y después del COVID. Pero la circunstancia, la idiosincrasia cambia. La prioridad y el principio donde tenemos que estar enfocados, jamás, siempre fue el mismo.
Y sin más, yo quiero considerar 3 posturas claves para la iglesia en este tiempo. ¿Cómo podremos continuar? Yo tengo 21 años de casado. Y yo pienso, ¿cómo puedo continuar? Pues mucho mejor de cómo venía. Y poniendo las bases claras, cómo estoy, qué tengo que hacer, quién soy y cómo voy a continuar. ¿Por qué? Porque si no tengo punto de pertenencia, si no entiendo quién soy, ¿cómo voy a tratar de razonar o disertar qué hacer? Por eso la iglesia de Jesucristo, aquellos que hemos sido lavados, redimidos y con una esperanza en esta vida, vamos a buscar en este estudio esas 3 posturas clave para que la iglesia sea fiel, para que la iglesia en este tiempo sepa cómo conducirse. Sin más, me meto ahí en Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10. 3 versículos vamos a desglosar y vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que en primer lugar quiero llevarte a considerar, voy a enumerarlo para que los que les gusta anotar puedan repasarlo, siempre lo digo, y puedan llevar un hilo de la conversación que estamos teniendo muy a gusto de la palabra de Dios. En primer lugar, la iglesia somos nosotros con nombre y apellido. En ese tiempo la iglesia fue perseguida, la iglesia fue castigada duramente. Sin embargo, eso no frenaba que la obra de Dios siguiera moviéndose a gusto y que muchos que estaban puestos para la conversión del evangelio pudieran aceptar este desafío y pudieran ser anotados en el libro de la vida. Mis hermanos, quiero decirte algo. En primer lugar, la postura es que la iglesia somos nosotros. ¿Por qué voy a hablar de esto con nombre y apellido? Porque la iglesia no es un templo de 4 paredes. La idiosincrasia católica nos llevó a pensar que si nosotros teníamos un templo y venerábamos los 52 fines de semana en un templo, estábamos bien. Cuando hay personas que pueden estar años en una iglesia y estar apartado y con una vida espiritual muy mediocre. Fíjense conmigo lo que estoy haciendo y de dónde lo estoy sacando a este concepto. Versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En ese momento vamos a ver la iglesia que estaba siendo arrestada, encarcelada. Hoy podríamos decir la iglesia está apresada a través de una contaminación de un virus que está matando gente y la iglesia no puede abrir sus puertas normalmente. No te confundas. Tenemos que entender la postura de la iglesia. Tú eres la iglesia. La palabra significa eclesia, los llamados a salir afuera. Nosotros somos el templo donde hoy mora Dios no hecho de mano. Así dice la palabra, porque en primer lugar el versículo 18 dice, y Esteban. No era un salón, era un templo donde Dios moraba y ahí magnificaba y podía mostrar la gloria de Dios llevando el evangelio de Jesucristo. Mi hermano, quiero decirte algo, hoy no funciona al 100 una vacuna, hoy no funciona al 100 un tratamiento por más bueno que sea. Lo que sigue funcionando al 100 y no falla y es fiel y no avergüenza es el evangelio de Jesucristo. Trae paz, eternidad, seguridad, confianza. Y sabes, es lo que tenemos que hacer, pregonar la palabra de Dios, entender que nosotros nos vamos a mover y tener, es más, los grandes movimientos de la iglesia, hablando de avivamiento, fueron a través de persecuciones, pruebas, dificultades. ¿Estás preparado realmente para entender a esto? Porque va a personificar esto y va a decir, y Esteban, y Carlos, y Dan, y Gastón, y Jocabet, y cada uno de los miembros de una iglesia local tienen que entender la responsabilidad que cargamos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos eclesia, somos aquellos llamados a salir fuera de este sistema y mostrar la gloria del Señor. No solamente, ¿sabes? Decía, no era un salón, era un templo, sino que decía lleno de gracia y de poder.
No podían guardar la gracia y el poder de Dios. Esteban era un servidor. Esteban era una persona que a través de la dificultad del crecimiento masivo que hubo en ese momento, buscaron hombres fieles, llenos del Espíritu Santo para que pudieran solo servir las mesas. Pero una persona que está con la llenura del Espíritu Santo no se puede quedar quieta. Es una persona que sirve, pero que también predica, enseña, vive la palabra de Dios como un testimonio radical en esta vida. Si la iglesia, si tú y yo no sazonamos esta vida, será tirada al moladar como la sal. Será puesta en oscuridad y tiniebla y apagada cuando la luz tiene que estar bien alta para que pueda alumbrar la gloria de Cristo. Voy desglosando el versículo porque lo hace personal. Y Esteban lo hace un verbo. Y la gracia y de poder, lleno de gracia y de poder. ¿Cómo es tu vida, mi hermano? ¿Abunda la gracia de Dios? ¿Se ve que Cristo está en tu vida? ¿O estás temeroso por el virus y estás opacado y estás entristecido? Sabes, es normal que todo esto nos traiga una cierta congoja emocional. Pero las convicciones y los principios bíblicos tienen que estar arraigados a nuestra función en pertenencia a Cristo. Tenemos que hacer que realmente nuestra vida esté lleno de gracia, que seamos un regalo andante de Dios para las personas que nos rodean y del poder de lo que es el Espíritu Santo. Porque termina diciendo el pasaje para secundar y afirmar este primer punto: la iglesia somos nosotros con nombre y apellido. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si realmente el libro de Hechos podíamos entender que habían dos personajes clave, dos caudillos que van a marcar este libro de Hechos de capítulo 1 al capítulo 28, es Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, ambos dos afirmados su ministerio a través de las señales. Ambos dos a través de señales, milagros, prodigios, mostraban la realidad de quién moraba en su vida, su llamado y su ministerio. Mi hermano, las obras son los que nos identifican. No sirve tener toda la teología en la mente, sino bajarla al corazón y hacerla una actividad de nuestra vida. Me encanta cuando Juan capítulo 1, versículo 1 dice: el verbo se hizo carne. Versículo 14 está hablando de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y lo vimos y fue tangible. Hoy el mundo necesita ver a Dios en tu vida, en tu andar, en tu caminar, en cada actitud que tienes para enfrentar esta vida y seguir adelante. Sabes, también voy encontrando la realidad. No dejaban de confirmar su llamado con poder. Un poder que va más allá de lo que puedas hacer. Fíjate la necesidad del ser humano. Habla la palabra de Dios. Llénate de las escrituras. Crea en tu casa un hogar cristocéntrico, biblicista, que pueda realmente magnificar el nombre de Dios todo lo que haces. Así que en primer lugar, ¿sabes? Estamos viendo la primer postura. Tú eres la iglesia no está encarcelada, la iglesia no está encerrada, la iglesia no está privada, porque tú eres la iglesia, con nombre y apellido, que fueron anotados en el libro de la vida cuando aceptaste al Señor. La segunda postura que vamos a ver la encuentro en el versículo 9 del capítulo de Hechos, capítulo 6. Estamos estudiando la palabra de Dios. La iglesia somos los que sufrimos un ataque espiritual directo. Hoy se habla de principios y valores en la sociedad absurdos. Leyes del aborto, leyes de que amemos y reconozcamos y aceptemos lo que está mal, cuando está realmente a consideración de la palabra de Dios errado totalmente.
Yo quiero animarte con algo, ¿sabes? Versículo 9 dice de la siguiente manera: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los Libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora quiero decirte algo, no tenemos lucha contra feministas, contra gente que tiene otro sistema moral al nuestro. Realmente nuestra lucha no es contra carne y sangre. Como iglesia, el sistema que está dominado por Satanás quiere apagarnos, quiere entristecernos, quiere robarnos el gozo de la salvación, porque eso es lo que hace: matar, hurtar y destruir. Es el padre de mentira, por eso vas a ver distorsionado todos los valores y principios del ser humano. Y llega acá la palabra de Dios con dos conceptos claros. En primer lugar, entonces se levantaron. ¿Sabes? Quiero animarte con algo. Te tienes que levantar de la situación que estás. Yo no sé qué estás viviendo. Yo no sé cómo estás, pero sé que siempre podemos hacer un poquito más. Pablo dejaba claro en la carta, y decía Pablo en Filipenses: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que estoy adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que sea perfecto, no que lo haya alcanzado, pero hay que seguir. Esa es la demanda. Por eso dice acá que se van a levantar contra ti. Hablaba de los libertos, judíos romanos que eran descendientes de esclavos judíos que habían sido liberados. Cuando unas personas que habían estado subyugados físicamente, se le hablaba de estar ya no bajo los rudimentos de la ley, sino ahora por la gracia de Dios, la salvación que es en el nombre del Señor Jesucristo. Habían escuchado a través de Juan el Bautista el arrepentimiento, pero ahora era algo mejor identificarse con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos tenían en la mente un bloqueo, ya no una esclavitud física, pero sí seguían subyugados mentalmente. Tienes que entender eso. Tú sigue predicando de Cristo, sigue hablando del amor de Dios, sigue teniendo una vida apasionada para Dios. Porque hay gente que, aunque no la vemos esclava, que no la vemos en prisión, siguen estando subyugados mentalmente, y la luz del Evangelio no puede resplandecer en su vida. Necesitas golpear fuerte, no solo con la palabra de Dios, sino también para sanar corazones heridos, dolidos, lastimados. Que en esta sociedad mucha gente hoy está sensible y necesita conocer a Cristo por medio de tu palabra, tu vida, mi vida. También entiendo algo, ¿sabes? Esteban fue cuestionado en la misma presencia de Saulo de Tarso, aquel que iba a ser el gran precursor de un libro que, quiero decirte algo, todos los libros de los 66 en la Biblia todos terminan, empiezan y terminan. Este es uno de los libros que no termina. Seguimos escribiendo los hechos del Señor Jesucristo con la intervención del Espíritu Santo en estos tiempos. Con tu vida y mi vida, a través de los prodigios, señales y eventos que nuestra vida, la iglesia, está viviendo. Voy a la palabra de Dios y, sabes, esperas recibir luchas y negativas cuando realmente eres la iglesia de Cristo. En segundo lugar, en esta pauta que estamos hablando de la iglesia, somos los que sufrimos el ataque espiritual. En segundo lugar, deja que el Espíritu pueda hablar, no seas tú el que hable. Esteban estaba ahí, estaba siendo juzgado, estaba siendo acosado realmente. Pero llegó un principio que lo veo ahí el Señor Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 11. Dice la Escritura: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino los que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mis hermanos, tenemos que amar al Señor.
No en palabras, sino amar la lectura, amar la oración, amar el devocional, la predicación del Evangelio, la memorización de ella. Y poder llevar una vida santa, entregada, limpia para Dios, para ser usado por el Espíritu Santo. Qué hermoso que era entender que Dios ya lo había dicho, vamos a ser cuestionados, juzgados. Hoy muchos estarán diciendo, ¿y dónde está Dios? Dios siempre está donde tiene que estar. Es simplemente que las personas tienen que acceder a ellos. Hoy estamos orando por mucha gente que tiene COVID. Y si supieran esas personas que lo mejor que le puede pasar a su vida es que un día conozcan a Cristo como su Salvador. Porque tarde o temprano todos vamos a morir, cristianos o no cristianos. Seremos arrebatados en un momento que ya está predicho, la hora y el día. Sin embargo, tenemos que irnos con esta esperanza. La esperanza que solo el Espíritu Santo de Dios, en esta lucha espiritual, Dios nos manda a rescatar a los cautivos, darle vida realmente a aquellos que están muertos en pecado y vivir una vida apasionada con Dios. ¿Cómo continúa esta historia? ¿Cómo continúa la iglesia? Muy bien, la primera postura es, sabes, la iglesia somos nosotros. No importa que no pueda haber cultos como estábamos acostumbrados. Acordate, hubo un antes y después del COVID. Lo importante es que tú como iglesias estés siendo el resplandor, la gloria, el seductor de Cristo en este mundo. También hablamos de la segunda postura, somos los que sufrimos ataques espirituales. Sí, podemos entender que son gobiernos, que hay una manipulación del sistema, algo incorrecto, no sé, podemos llenarnos de información que hoy estamos saturados de ella, pero no deja de prevalecer realmente, no deja de atacar el príncipe de este mundo que quiere cegar el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Tercer pauta, ¿sabes? Me voy a la consideración acá. La iglesia es el protagonista en este tiempo. Esteban estaba hablando y, ¿sabes? Quiero decirte algo acerca de Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que aunque hablaba Esteban. No podía. La gente, por más que quiera ir en contra de lo que nosotros creemos, vivimos y somos como iglesia, no van a poder ante la fuerza de un Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Pero si nosotros le permitimos pecado a nuestra vida, dejadez, negligencia, empobreceremos, opacaremos, vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Algunos datos interesantes para que entiendas. La historia de Israel es una de bendición y de rechazo constante. Ellos no fueron, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, no fue digno de juzgar y entender el plan de Dios. No nos tenemos que arriesgar a que nos pase eso. Acuérdate, mira, en segundo lugar, es el sermón más largo en el libro de Hechos y el más importante, el de Esteban. Tienes que entender que este libro estaba lleno del mensaje que se estaba dando de cómo lo habían rechazado una y otra vez a Dios. Hay 3 rechazos rotundos directos para con Dios del pueblo de Israel. El primero fue, rechazaron al Padre. Mataron a Juan el Bautista, ignoraron el mensaje de advenimiento del Mesías. El segundo lugar fue el rechazo al Hijo de Dios. Rechazaron no solamente al Padre, sino también al Hijo, matando a Jesucristo. Y nosotros como seres humanos identificados en ese acto, en ese momento de su crucifixión. Y en tercer lugar, matan a Esteban, el primer mártir. ¿Sabes qué? No solo negando al Padre, al Hijo, sino al Espíritu Santo de Dios, obrando en la vida de un hombre lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Me encanta esta postura, ¿sabes? Es el punto crucial de la historia de Israel.
Dios te dice, no eres digno de entender y usar este glorioso mensaje. Así que hay una postergación para el pueblo de Israel que tenía promesas terrenales y comienza el periodo de la iglesia. Ahora el mensaje que va a dar es increíble. Solo el Espíritu Santo de Dios podía lograr eso. Mi hermano, si hay algo que tenemos que lograr y tenemos que poner la base para continuar esta hazaña de la iglesia en este mundo, es estar lleno del Espíritu, como estaba ahí Esteban. ¿Por qué lleno del Espíritu? ¿Sabes? Yo entiendo que hay personas que hablan del bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu. Es muy diferente. Cuando hablo del bautismo del Espíritu en el Antiguo Testamento, ¿sabes? No se ve. Sin embargo, se veía varias veces en el Antiguo Testamento la llenura del Espíritu. También estamos hablando que es posicional el bautismo. Pero cuando voy a hablar, ¿sabes?, de la llenura del Espíritu, es algo que va a la práctica de la vida cristiana. Para que entiendan, la llenura del Espíritu es control. Cuando tú estás lleno de Dios, Dios te controla y puedes vivir una vida en plenitud por la gracia de Dios. También, ¿sabes?, en el Antiguo Testamento el bautismo ocurre una sola vez. Sin embargo, ocurre varias veces la llenura del Espíritu. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Que no es un mandato el bautismo. Tú lo tienes cuando realmente aceptas a Cristo en el corazón. Pero realmente la llenura del Espíritu Santo es un mandato. Y se puede cortar por el pecado. Yo me pongo a preguntar acá y quiero pensar contigo una cosa, ¿no? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Eres una persona que realmente estás entendiendo el plan de Dios? ¿Entiendes lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Nosotros no podemos decir la iglesia ya fue historia, ya no será nada igual. Al contrario, tenemos que decir que la iglesia va a ser historia, porque vamos a entender claro y vamos a dar un mensaje muy profundo como lo hizo en ese momento Esteban. Quiero que miren un cuadro que tengo ahí para graficarlo. Este cuadro habla del sermón de Esteban, un cuadro de Jesús. Y en primer lugar va a tocar a Moisés. Fíjense ahí. Moisés fue rechazado como líder. Moisés casi muere, ¿sí?, de chico. Moisés rechazó al mundo para salvar a su pueblo. Un tipo de la imagen de Jesús. Moisés fue rechazado la primera vez cuando intentó liberar a su pueblo. Muy parecido con Jesús. Moisés convirtió en un pastor de oveja, como Jesús se proclama, como el buen pastor. Moisés tomó por esposa a una gentil durante el tiempo de su rechazo, como Cristo ha tomado a la iglesia. Moisés fue recibido, ¿sabes?, la segunda vez por el pueblo de Dios. Y Moisés liberó al pueblo de Dios por medio de la sangre de un cordero. Jesús como profeta también, como Moisés, sacerdote y rey. No solamente habló de Moisés, sino que también en segundo lugar vemos que habló ahí de José. José fue amado por su padre. José fue odiado por sus hermanos. Al igual que Jesús, fue enviado por sus hermanos, vendido por el precio de un esclavo, humillado como siervo, falsamente acusado, exaltado para ser honrado. ¿Sabes? No reconocido por sus hermanos la primera vez, dado a conocer a sus hermanos
la segunda vez. Y qué interesante, durante el tiempo de su rechazo, tomó por esposa a una gentil. Mis hermanos, hoy llegamos a este punto del mensaje, un punto crucial. ¿Qué vas a hacer? Podemos festejar que hoy la iglesia tiene un año más de vida. Podemos decir que hemos quedado después de toda esta ola del 2020 que ha azotado muy fuerte y sigue azotando. Pero podemos también decir algo muy interesante. Dios está aquí, en nuestro corazón, queriendo hacer grandes proezas y milagros, alcanzar a personas, llevar la luz del Evangelio a los perdidos. Y Señor, úsame a mí, Señor. ¿Cuál es la consigna? Estar llenos del Espíritu de Dios. Termina el capítulo 6, versículo 15, diciendo: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis hermanos, es mi deseo en el profundo corazón e intención para ustedes que están escuchando este mensaje, que podamos ser la luz, que podamos ser la imagen de nuestro Señor, que nuestro rostro pueda resplandecer en la paz de Dios, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque tenemos una encomienda que es más allá de un proselitismo religioso, es poder llevar la luz del Evangelio, es poder amar las Escrituras para que el Espíritu Santo nos use a gusto y cuando quiera, y poder honrar, como dice su palabra, un día toda rodilla se doblará y reconocerá que nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo es en tu vida? ¿Qué espera para que lo sea? Consagra tu vida al Señor. Entrégale todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que quieres ser. Oramos. Padre amado Dios, gracias. Gracias porque te amo y eres fiel. Gracias porque nos tienes con vida y nos haces festejar un año más de vida. La iglesia, tu institución divina, que decidiste morar en seres humanos para que podamos llevar la luz del Evangelio y un propósito. Pablo decía, irme con mi Padre Celestial es muchísimo mejor. Pero si me quedo es por vosotros, por causa de vosotros, para ser de bendición y que Dios me use. Que así sea en nuestra vida, Padre. Y gracias por este mensaje de ánimo y desafío en el libro de los Hechos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendice. Muchísimas gracias.